Seguidamente damos inicio al tercer Congreso FENOP, tercer Congreso de Políticas Públicas, Ciencia y Tecnología y primer Congreso de Estudiantes FENOP. Iniciamos la mesa 1 con el tema El rol de la educación superior en tiempos de pandemia. Para ello damos la bienvenida a la presidenta de mesa, la profesora magíster Gloria Ortiz de Medina, quien es directora de la FENOP Filial Concepción, y al secretario de mesa, el profesor David Galeano, docente de nuestra institución. Bienvenidos, profesores. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Me toca presentar la primera mesa de este tercer Congreso de FENOP, tercer Congreso Políticas Públicas, Ciencias y Tecnológicas, y el primer Congreso de Estudiantes de la FENOP. Con el tema de la tarde, que ya ha anunciado nuestra presentadora, el rol de la educación superior en tiempos de pandemia. Me acompaña como secretario el profesor David Galeano, a quien cedo la palabra para la presentación de los disertantes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesora magíster Gloria. De nuevo a las autoridades de nuestra facultad, a la señora rectora, a los rectores concurrentes de otros países, a las autoridades nacionales en materia de enfermería, de obstetricia, a las directoras de ambas carreras, a los docentes, estudiantes, profesores y estudiantes de la carrera. En esta primera mesa, el tema, el rol de la educación superior en tiempos de pandemia, tenemos tres disertantes. Voy a dar lectura brevemente una presentación de estas autoridades. Las tres autoridades que disertarán son rectores y vamos a mencionarles seguidamente. En primer lugar, de la Rectoría de la Universidad Nacional de Asunción, la profesora doctora Zully Vera. Ella es rectora de la Universidad Nacional de Asunción, farmacéutica y doctora en ciencias farmacéuticas por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en gestión de calidad, par evaluadora de la ANEAES en el área de salud, carrera de farmacia y de programas de posgrado, investigadora del área de la salud, ciencias farmacéuticas y también presidenta de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay desde el 2019 y también embajadora del Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia. La señora rectora Zully Vera es la primera rectora que tiene el Paraguay en la Universidad Nacional de Asunción en 130 años de historia. La primera rectora, un orgullo para todos. El siguiente disertante, el rector de la Universidad Nacional de Concepción, el profesor doctor Clarito Rojas, es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica, Filial Concepción, con especialización en Educación a Distancia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, especialización en Desarrollo Sostenible por la Universidad de La Habana de Cuba. Él también es doctor en Gestión Educacional por la Universidad Nacional de Itapúa. Actualmente es rector de la Universidad Nacional de Concepción y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. El tercer disertante por la rectoría de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, el doctor Claudio Ruff, licenciado en Ciencias de la Administración, ingeniero comercial con mención en Administración, máster en Finanzas y doctor en Ciencias de la Ingeniería. Durante una década se desempeñó como vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad Bernardo O'Higgins. Actualmente y desde el año 2011 es rector de la universidad. Es autor de publicaciones como Capacidades Tecnológicas, Impacto en la Competitividad Empresarial,
la universidad privada en América Latina y el Caribe, entre otros. Estos son entonces nuestros 3 primeros panelistas en esta primera mesa. Señora Presidenta, profesora Gloria, hemos cumplido con la parte que nos toca. Muy bien, entonces vamos a escucharle a nuestro primer exponente de la tarde. La profesora doctora Zuly Vera de Molinas. Muchas Adelante. gracias. Bien, antes que nada, volver a felicitar a nuestros organizadores de este importante Congreso de Políticas Públicas, Ciencia y Tecnología, en su versión número 3. En las anteriores estuve acompañando en el modo, cuando aún lo podíamos hacer de modo presencial, y bueno, hoy lo hacemos ya siguiendo esa línea de trabajo y de, por sobre todas las cosas, poder seguir impulsando desde la educación superior en las universidades para poder acompañar los procesos que en estos tiempos de pandemia nos conllevan. Agradecer a los miembros de la mesa, a los señores rectores que hoy me acompañan, al doctor Clarito Rojas y al profesor doctor Claudio Ruff de la Universidad Bernardo O'Higgins. Muchas gracias. Siguiente, sí. Hoy, más que nada, esta mesa quizás lo que vamos a hacer es reflexionar en todos los aspectos que desde un momento dado nos trajo la pandemia, aún sabiendo que dentro de lo que es la Ley de Educación Superior ya nos marca desde el año 2013 en la Ley de Educación Superior, pero lógicamente con nuestras actividades, que la educación superior como bien público debe ser siempre un factor fundamental para el desarrollo del país en democracia y con equidad. Muchas gracias, doctora. Ahuyete Boejara Zuly, Concepción Vera de Molinas, Mineñe Ereje, Coanga, Yameta Ñanemaitei, a Caraí Guazú, Boejara Clarito Rojas. Pues vamos a darle la bienvenida y el uso de la palabra al señor rector de la Universidad Nacional de Concepción, el profesor doctor Clarito Rojas. Bienvenido, doctor. Es suya la palabra. Muy bien, muy buenas tardes a este tercer Congreso de Políticas Públicas de Ciencias y Tecnologías a iniciativa de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Cordial saludo a la señora rectora, apreciada doctora Zuly, al señor rector de la Universidad Bernardo O'Higgins, a los integrantes de la mesa y a quienes están conectados a este encuentro. Vimos en titular, y si algunos participantes anteriores resulta repetitivo, ojalá podamos tener la capacidad de darle un enfoque más enriquecedor esta tarde, la gestión de la educación superior y factores claves que lo determinan, que la señora rectora estuvo ya exponiendo en forma tan práctica y en forma tan operacional. Un pensamiento de Sócrates que nos decía, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Es el punto de salto donde se nota la brecha. El conocimiento es poder, Francis Bacon. El conocimiento es el recurso clave del futuro. Más que nunca notamos en este escenario cuántas falta ha hecho, por ejemplo, el dominio de las competencias básicas de las tecnologías. El conocimiento es el recurso clave del futuro, el conocimiento de mejor inversión que se puede hacer, nos decía Abraham Lincoln. Las herramientas tecnológicas, reforzar la integración entre la investigación y la extensión. Son dos áreas misionales que precisan ser integradas. Peánico tendría poco azul y en aroa. Inclusive opengo yo de profesor David Galeano, oñe piañan del querejin. Hay por ahí te algo ñamo yo para mí ahí ñane haña ñamindu umi con atendía pombare te teñan era aroare. Haña ne mandu a mí ñane etere. Toían de acutepe educación superior rendia popa ume. Upea jagüere chemo akaraí David Galeano y de guapu
Hoño Getaño Mendive, Coca Arupe, con agua añamindo ure. Largo es el camino, y pucú la café de la enseñanza. Largo el camino de la enseñanza por medio de teorías. Breve y eficaz por medio de ejemplos. Creemos que este tercer Congreso de Políticas Públicas y Tecnológicas y, además de eso, iniciativa de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción, nos dice breve y eficaz por medio de los ejemplos. Buenas tardes. Aguillembo dejara Clarito Rojas, Nene Ereje, Omajepu Puku, Mimba Eremon Beua, Ensaka Pona Sumimba Ereakwe, Opa Bepe Enguana, Tembiapoa Yepa, Illetu Ujnaco Anga, Oñon Dive, Yeputimome y Catuteña Setenonde. Aguilleyo Amante de Jaraguazú. Estas fueron las palabras del profesor doctor Clarito Rojas en este congreso. Y en la tercera parte tenemos la presencia de un disertante internacional, rector de la Universidad Bernardo O'Higgins, el profesor doctor Claudio Ruff, a quien seguidamente cedemos la palabra. Bienvenido, doctor. Tenemos a Eponaité, es bienvenido en guaraní. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, señor Galeano. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Un especial saludo a la señora rectora y colega de panel, a la doctora Vera, y también al doctor Rojas, al rector Rojas, ¿no es cierto?, de la Universidad de Concepción. Y particularmente saludar a los que cumplieron los 78 años, o a los que están de cumpleaños. Así que vaya un saludo desde la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile,